Los sistemas de transferencia de potencia tienen un objetivo fundamental: transferir potencia o movimiento de un elemento a otro. Pueden variar, pero cada uno tiene ventajas y desventajas, y aunque su objetivo general es el mismo, sus objetivos específicos pueden variar según las características de cada sistema. A continuación veremos los distintos tipos de sistemas de transferencia de potencia. Se clasifican en tres tipos: sistemas de transferencia a través de fluidos, sistemas de transferencia a través de sistemas eléctricos y sistemas de transferencia de potencia a través de sistemas mecánicos. En el caso específico de los sistemas de transferencia de potencia a través de fluidos, pueden ser hidráulicos cuando se utiliza un líquido como sistema para transferir la potencia, o neumáticos cuando se utiliza un medio gaseoso. Transmiten la potencia a través de ese fluido y proporcionan potencia para generar y controlar el movimiento. Por su parte, el sistema de transmisión de potencia eléctrico transmiten esta a través de motores, alternadores, transformadores, paneles de control, y su finalidad es generar y controlar el movimiento. Finalmente, los sistemas de transmisión de potencia mecánicos transmiten potencia, controlan movimiento y velocidad a través de engranajes, palancas, transmisiones por correas, cadenas y otros elementos mecánicos. A continuación hablaremos de los sistemas de transmisión de potencia mecánicos. La transmisión de potencia del motor se transmite a las ruedas por medio de un sistema mecánico conformado por transmisiones manuales o por transmisiones automáticas. Están constituidas por un conjunto de mecanismos que transmiten la potencia desarrollada por el motor a las ruedas en una forma adecuada al régimen de marcha del vehículo. Los principales elementos de la transmisión son el embrague, que permite acoplar y desacoplar en forma suave y progresiva al motor la caja de velocidades, sea manual o automática, lo cual permite seleccionar distintas relaciones de transmisión entre la velocidad del motor y la del vehículo, e invertir el sentido de marcha. Asimismo, el diferencial distribuye la potencia a las ruedas motrices. A continuación hablaremos de la transmisión manual. La transmisión manual está básicamente compuesta por engranajes. El usuario generalmente selecciona el engrane o engranes requeridos, transmite movimiento rotativo de un eje a otro en ejes que pueden ser paralelos, cortándose en intersección o en ángulos o cruzados. La fricción existente entre los dientes es una combinación de deslizamiento y rodadura. La ubicación de la transmisión manual puede variar de un fabricante a otro. Puede estar ubicado el motor en la parte delantera y la propulsión en la parte trasera, que se denominan transmisiones RWD. Asimismo, puede estar ubicadas con el motor delantero y la propulsión delantera, llamadas FWD, o bien en vehículos cuatro ruedas que se llaman Four-Wheel Drive o AWD. También es posible conseguir transmisiones manuales en motocicletas y ciclomotores. En la mayoría de los modelos, la transmisión se realiza desde la salida del cambio hasta la rueda mediante piñones, coronas dentadas y cadenas. En algunos modelos se sustituye la cadena por una correa dentada, ofreciendo mayor suavidad y menor mantenimiento, y en motocicletas de alta prestación se emplean transmisiones con árbol y juntas cardán, denominados paralever, mecanismo más complejo, más fiable y duradero. Como podemos ver, el campo de aplicación de las transmisiones manuales es muy amplio. No solo vehículos de pasajeros y motocicletas, también tiene un amplio campo de utilización en el área agrícola, industrial o de transporte pesado. Sus principales componentes son los siguientes: el embrague, que consta de una placa recubierta de material antifricción que está acoplada al eje de entrada de la caja de velocidades. La caja de cambios propiamente dicha, en la cual están insertos una serie de ejes en los cuales están montados pares de engranajes de distintos diámetros que entran en contacto según la selección efectuada con la palanca de cambios. A cada par de engranajes les corresponde una cierta relación de transmisión o marcha. Cuenta también con un diferencial que puede estar ubicado en el eje delantero, en el trasero, en ambos cuando se trata de vehículos de doble tracción, o bien formando un conjunto con la caja de velocidades, lo cual se conoce como caja puente, y básicamente está compuesto por un mecanismo de engranajes, satélites y planetarios. También cuenta con sistemas auxiliares, entre los cuales podemos citar las varillas y los juegos de sincronizadores que permiten igualar velocidades durante los cambios de velocidad. Ahora hablaremos brevemente de la lubricación de la transmisión manual. El embrague, por lo general, no requiere lubricación. El elemento más crítico de una transmisión manual corresponde a la lubricación de los engranajes. Estos son los elementos comunes y por lo tanto los aceites deben lubricar y proteger la superficie de sus dientes. La viscosidad es la propiedad más importante a los efectos de disminuir la fricción y prevenir el desgaste. Ahora hablaremos de los tipos de engranajes que podemos encontrar en las transmisiones manuales. Los automóviles fabricados en la actualidad y en el pasado siempre han requerido algún tipo de engranaje para transmitir la potencia del motor a los neumáticos. Estos engranajes están compuestos de un rango de diseños incluyendo helicoidales, hipoidales, cónicos, etc. Todos los engranajes requieren lubricación, así que existe una amplia variedad de engranajes y requisitos de aplicación. También existe un rango de niveles de desempeño para satisfacer condiciones de aplicación livianas a severas. El engranaje más simple de todos es el engranaje recto. Este tiene ruedas con dientes rectos
rectos, los cuales son paralelos al eje. Cuando los engranajes giran, solamente uno o dos dientes de las ruedas opuestas se encajan en cualquier momento. El contacto entre los dientes tiene lugar abruptamente a lo ancho de todo el diente. Como resultado, los engranajes rectos tienden a ser muy ruidosos y corren toscamente a altas velocidades. Cuando ocurre el desgaste de los dientes, las condiciones de operación son aún peores. Por esto, los engranajes rectos están limitados a velocidades relativamente bajas. Los dientes no están sometidos a esfuerzos axiales de ninguna naturaleza. En ocasiones es posible encontrarlo como engranajes rectos interiores, lo cual permite utilizarlo en conjuntos planetarios para obtener reducciones extraordinarias y ocupar poco espacio, por ejemplo, servotransmisiones. Por su parte, los engranajes helicoidales son similares a los engranajes rectos, pero tienen los dientes un poco desviados formando ángulo con el eje. La principal desventaja de los engranajes helicoidales es que sus dientes, al estar en ángulo, generan empujes laterales, cuya magnitud varía de entre un 10 y un 15% de la fuerza que ellos transfieren de acuerdo al ángulo de la hélice, y requieren el empleo de cojinetes que absorban estos empujes laterales. Este diseño hace que el contacto entre los dientes de las ruedas opuestas tenga lugar suave y gradualmente, con varios dientes en contacto simultáneamente. Los engranajes helicoidales giran más silenciosa y suavemente que los engranajes rectos. Además, si algún diente se llegara a desgastar, la carga se le transfiere a los otros dientes en contacto, disminuyendo así la carga sobre el diente desgastado. Son ampliamente utilizados para transmitir potencia a altas y bajas velocidades entre ejes paralelos. Los empujes laterales pueden ser eliminados con el uso de engranajes llamados bihelicoidales, que en algunos casos son conocidos como engranajes de espina de pescado. Aquí cada rueda tiene dos juegos de dientes helicoidales corriendo en direcciones opuestas. Los empujes laterales son eliminados con el empuje de los dientes ubicados en sentido opuesto. Los engranajes helicoidales dobles son usados donde son importantes las altas cargas, la operación silenciosa y suave, por ejemplo, en reductores de velocidad de turbinas y aplicaciones similares, transmisión de cargas pesadas a altas velocidades. No es necesario transmitir potencia y movimiento entre dos ejes que se interceptan, se utilizan los engranajes cónicos. Los dientes sobre los engranajes parece que hubieran sido cortados de un cono en la punta de un eje en lugar de un cilindro. Hay dos tipos principales, los engranajes cónicos rectos, que tienen los dientes rectos. En este diseño, al igual que los engranajes rectos, solo uno o dos pares de dientes entran en contacto a la vez. Por lo tanto, estos engranajes están limitados relativamente a velocidades bajas. Por su parte, los engranajes cónicos helicoidales tienen dientes en ángulo para proveer un encaje suave. Entre sus ventajas es que pueden rodar mucho más rápido que los engranajes cónicos rectos. Sobre todo en el campo industrial es posible encontrar aplicaciones de transmisión de potencia a través de tornillos sin fin, que son una combinación de engranajes dispuestos en ángulo recto, donde el engranaje impulsor o conductor, similar a un tornillo sin fin, es de menor diámetro que el engranaje impulsado o conducido, llamado corona. En este sistema mecánico es más común la fricción por alto deslizamiento lateral y amerita el uso de fluidos especiales. Permiten cargas pesadas a bajas velocidades. También es común su uso en las direcciones mecánicas. El movimiento puede ser transmitido también entre ejes que no sean paralelos ni se interceptan, mediante los engranajes hipoidales, también denominados como engranajes helicoidales cruzados o engranajes oblicuos. Hay un área de contacto muy limitada entre los dientes de estos engranajes, por lo tanto están sujetos a esfuerzos considerables. Permiten transmitir altas cargas y bajar el centro de gravedad. Su uso más común en el segmento automotriz es en el diferencial. La eficiencia con la cual un engranaje opera no solo depende de la forma en la cual ellos son usados, sino también del lubricante que les sea aplicado. Al entrar en apareamiento los dientes de los engranajes, sus áreas de contacto se reducen en relación a la intensidad de la carga que están sometidos. La lubricación puede ser límite y elasto hidrodinámica. Sus condiciones de trabajo es una combinación de altas cargas y bajas velocidades que dificultan la formación y mantenimiento de la película lubricante. Ahora bien, ¿por qué debemos lubricar? Primero que todo, debemos evitar el contacto metálico, reduciendo la fricción y el desgaste. Las fuerzas que actúan en la región de contacto son muy elevadas, los dientes de los engranajes entran en contacto directo, los efectos de la fricción y el desgaste destruirían rápidamente los mismos. La principal función de un lubricante para engranajes es reducir esta fricción y de esta forma disminuir cualquier desgaste resultante. Idealmente, esto se logra con la formación de una película delgada de fluido, la cual mantiene separadas las superficies de trabajo. También debe ofrecer buena movilidad a cualquier temperatura. Debe actuar como refrigerante. Particularmente en engranajes cerrados, el lubricante debe actuar como un refrigerante y extraer el calor generado a medida que el diente rueda y se desliza uno sobre otro. Adicionalmente, debe ser estable a los cambios térmicos y resistir la oxidación. Retirar las impurezas fuera del área de contacto entre los dientes, prevenir la formación de espuma por batido, debe ser compatible con sellos y empaques y mejorar la economía de combustible. ¿Por qué lubricar?
lubricar para evitar la fatiga entre los dientes por contactos repetitivos entre ellos, debe garantizar la adecuada durabilidad de los sincronizadores, debe proteger los engranajes, debe ser estable a la oxidación térmica y corrosiva y proveer protección contra la corrosión. En la tabla podemos observar los diferentes regímenes de lubricación encontrados dependiendo del tipo de acople o engranaje que se esté utilizando. Podemos encontrar lubricación de película límite o lubricación elasto-hidrodinámica. En engranajes altamente cargados, especialmente aquellos que operan a baja velocidad, la película lubricante es muy delgada y hay un significativo contacto metal-metal entre los dientes del engranaje, dándose la condición de lubricación de película límite. La eficiencia en la lubricación depende de la naturaleza química del lubricante y de su interacción con la superficie. Por su parte, en algunos conjuntos de engranajes es factible encontrar lubricación elasto-hidrodinámica. Se ha establecido que las condiciones de lubricante que existen en la mayoría de los engranajes no son las que aplican para la lubricación hidrodinámica ni para la lubricación límite. Los engranajes están sometidos a enormes presiones y aún son lubricados exitosamente con películas delgadas de aceite, y esto es posible por dos razones. Las altas presiones causan la deformación plástica de las superficies y reparten la carga sobre un área mucho más amplia, y la viscosidad del lubricante se incrementa considerablemente con la presión, aumentando así la capacidad de carga. En el área automotriz podemos encontrar un elemento básico que es el diferencial. El diferencial permite dividir la potencia del motor transferida a través de la transmisión hacia las ruedas de tracción del lado izquierdo y derecho, compensando la diferencia de velocidades que se presenta entre dos ruedas de tracción cuando se efectúa un giro con el automóvil. Pueden ser convencionales o autoblocantes. Normalmente se recurre al uso del diferencial para dar mayor número de vueltas a la rueda que está en la curva que le corresponde recorrer la parte exterior y disminuye la de la parte interior, ajustándolas automáticamente. El inconveniente del diferencial, menos sensible en automóviles que en camiones o tractores, es que cuando una rueda propulsora pierde adherencia y patina, gira a gran velocidad y la otra no gira por falta de fuerza. Para evitar este problema, se utilizan los llamados diferenciales de deslizamiento limitado o autoblocante. En este, el conjunto percibe cuando una rueda gira y la otra no, activando los embragues internos del diferencial mediante un acople viscoso o mecánico. Este tipo de diferenciales requiere lubricantes con propiedades antideslizantes, llamados limited slip, que no son más que lubricantes con modificadores de fricción. Existen diferentes ensayos de desempeño para engranajes. Estos nos permiten evaluar las condiciones de operación bajo métodos controlados a fin de evaluar su desempeño para problemas potenciales como herrumbre, fallas de engranajes como picado, desgaste, astillado, escoriaciones por choque de cargas a alta velocidad, depósitos, espesamiento de aceite, espuma, corrosión al cobre, entre otras evaluaciones. Hablemos ahora de las clasificaciones y especificaciones de los aceites para engranajes. Existen diferentes sistemas para describir las características de los engranajes, las cuales sirven de guía para la selección del lubricante correcto bajo condiciones específicas de operación. Algunas de las más importantes son la SAE J306, que permite valorar la viscosidad bajo la norma automotriz, evalúa solamente la viscosidad, por ejemplo, SAE 75W90, SAE 80W140, SAE 75W hasta 250. Por su parte, tenemos el servicio de calidad API para aceites de transmisiones e diferenciales. El Instituto Americano de Petróleo ha desarrollado designaciones de servicio para ubicar la calidad de aceites para engranajes. Cada número satisface un número de servicio más severo que su inmediato anterior. Va desde GL1 hasta GL6, incluyendo la especificación MT1. Las otras especificaciones aquí señaladas serán tocadas en el tema de lubricación de engranajes industriales, tales como ATMA, las especificaciones de la US Steel y las especificaciones militares. La especificación SAE J306, cuya última revisión fue en febrero del año 2019. En esta especificación se evalúa la viscosidad a 100 grados centígrados y máxima temperatura para obtener una viscosidad de 150.000 centipoise, permitiendo evaluar la capacidad reológica del lubricante a bajas temperaturas. Incorpora 3 nuevos grados de viscosidad, SAE 65, SAE 70 y SAE 75 para el segmento automotor, a fin de proveer propiedades de ahorro de combustible y reducción de los gases de efecto invernadero. Asimismo, implementa cambios en los límites inferiores para los grados SAE 70W, 75W y 80W. Por su parte, la clasificación API para engranajes de automóviles, como se dijo anteriormente, designa las categorías de los aceites para diferentes servicios, desde
liviano GL1 hasta severo GL6. Contempla la posibilidad de que un lubricante pueda ser desarrollado por más de un tipo de servicio API. En la tabla se muestra el campo de aplicación de cada servicio designado por la API desde GL1 hasta GL6. GL1 para transmisiones manuales operando en servicio liviano, GL2 para ejes automotores de tornillos sin fin no cubiertos por GL1, GL3 para transmisiones manuales y engranajes cónicos espirales bajo servicio moderadamente severo, GL4 para engranajes cónicos e hipodales de ejes automotores bajo cargas y velocidades moderadas, GL5 y MT1 para transmisiones manuales no sincronizadas empleadas en autobuses y camiones de servicio pesado, y GL6 que actualmente está obsoleto. ¿Cuáles son las recomendaciones típicas? Se debe respetar la norma recomendada y debemos recordar que la mayor aditivación EP de un grado API a otro puede generar ataque a piezas de bronce, como los sincronizadores. Esta precaución no aplica a los diferenciales donde no se encuentran materiales de ese metal. Hablemos brevemente de la calidad MT1 y de las propuestas de nuevos grados de calidad designados por la API, llamados PG2 y PG3. MT1 establece los requisitos de desempeño de aceites empleados en cajas no sincronizadas de buses y camiones de tráfico pesado que proveen mayor estabilidad térmica, limpieza y compatibilidad de sellos. Por su parte, la PG2, que puede aparecer posteriormente o se espera que aparezca como API GL7, se utiliza para diferenciales, es decir, los ejes traseros de tráfico pesado, y se estima que provea más estabilidad térmica, limpieza y resistencia al descascaramiento. Por su parte, la PG3 está actualmente en desarrollo. Las especificaciones y aprobaciones más usadas en la selección de un lubricante para engranaje automotor se encuentran las siguientes. Para el caso de los ejes, la API GL5, posibilidad de la incorporación de la PG2 o GL7, normas militares y fabricantes como Eaton, Mack o Rockwell. Con respecto a las transmisiones, lo más común es recomendar API GL4, API MT1, normas militares como la 102105E y normas especificadas por Eaton o Mack. También es posible encontrar en el mercado especificaciones de fabricantes originales como Mack Truck, Eaton, Mercedes-Benz, ZF y algunos fabricantes japoneses. ¿Cuáles son los requerimientos de lubricación? La caja de velocidades manuales pueden ser lubricadas con aceites de cárter de motor o bien con aceites de extrema presión de acuerdo a las condiciones de carga y velocidad. En el caso de aceites de motor, existía una recomendación anterior al desarrollo de los aceites de transmisión Caterpillar TO4 que permitía utilizar aceite de motor en sus transmisiones. Sin embargo, los cambios constantes del desarrollo de nuevos equipos han evolucionado de tal forma que los aceites de motor no satisfacen los requerimientos de lubricación de dichas transmisiones. Los diferenciales convencionales por lo general tienen dientes hipoidales que generan altas presiones de contacto y elevados deslizamientos, y normalmente se utilizan aceites GL5. Los grados de viscosidad usuales son 80W90 y 85W140, aunque se espera con las nuevas tecnologías y desarrollos grados de viscosidad mucho más bajos. Por su parte, los diferenciales autoblocantes o de deslizamiento limitado requieren el empleo de lubricantes especiales para evitar el patinado y tironeo de los discos de fricción que acoplan las ruedas a los planetarios. Por lo general se emplean lubricantes de extrema presión, API GL4 o GL5, y si bien puede decirse que la mayoría de los vehículos utilizan un grado de viscosidad 80W90, la tendencia es emplear aceites de menores viscosidades como 75W90. Respecto a las tendencias en lubricantes para transmisiones manuales, se está viendo gran énfasis con respecto al ahorro de combustible, lo cual empuja a utilizar aceites de menor viscosidad inferior a los usualmente recomendados, como son 80W90 o 85W140, a grados como 75W90 o menores. También reducir el grado de fricción entre los engranajes a través de mejoras en la lubricación. Se está viendo la incorporación de motores con más caballos de potencia, componentes menos grandes, hay menor flujo de aire, hay reducción de ruido y uso de retardantes. Esto implica que el lubricante debe proveer mayor estabilidad térmica y oxidativa y debe tener química alterna. Se está mejorando la metalurgia del sincronizador, lo cual implica que el lubricante debe trabajar y ser compatible con los metales y proveer de adecuadas propiedades de fricción. La tendencia es hacia mayores intervalos entre cambios. Esto empuja al aceite a proveer mayor durabilidad. Debe ser capaz de movilizarse a altas y bajas temperaturas, lo cual significa el uso de lubricantes que provean fluidez
salidas tanto a baja como a alta temperatura y está empujando a este segmento a la utilización de fluidos con tecnología sintética. Con respecto al ambiente, se está empujando al aceite a utilizar menos contenido de cloro y que provean ahorro de combustible. Asimismo, debe tener apropiadas compatibilidades con los sellos que se utilizan en este tipo de transmisión. La tendencia es hacia el uso de lubricantes sintéticos. Cuando se emplean lubricantes sintéticos, hay menores pérdidas de fricción, que se traduce en economía de combustible de hasta un 5% y por tanto menores emisiones al ambiente. En la próxima clase hablaremos de la transmisión automática.